Tal? Muy buenos días a todos y a todas. Es un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes y darle la bienvenida como Instituto Mexicano de Normalización y Certificación a esta plática tan interesante, a este workshop que estamos organizando para ustedes relacionados con esta norma tan importante que fue publicada recientemente, esta norma ISO 10012-2026 relacionada con los sistemas de gestión de las mediciones. Agradecemos a todos nuestros interesados. Al día de hoy ya vamos más de 170 personas conectadas en este momento y muy contentos de que tengamos esta oportunidad de compartir precisamente este workshop en el cual pues tenemos pues la posibilidad de poder tener con nosotros y estar de manteles largos en el sentido de los expertos que hoy el día de hoy nos acompañan relacionados con este tema tan interesante que es esta norma que lleva bastante tiempo, pero que pues sí surgió y tuvo cambios muy importantes, sobre todo en el tema de la estructura armonizada y algunos temas que tienen que ver ya con el aspecto de la certificación, que seguramente nuestros expertos nos lo van a estar comentando durante la sesión. Antes de poder entrar en materia, me gustaría comentarles que nosotros somos el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Llevamos más de 30 años en el mercado en materia de certificación y a su vez también somos un organismo nacional de normalización. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la facultad de desarrollar normas mexicanas equivalentes a los estándares de ISO y que el día de hoy pues, nos da precisamente la posibilidad de poderles compartir esta información de primera mano, esta información directamente de expertos que participan en los comités técnicos nacionales de normalización y a su vez también en los grupos de trabajo a nivel internacional relacionados con esta norma y otras tan interesantes también. Por cuestiones de cambios que hubo en la Ley Federal de Metrología y Normalización, que pasó a ser sustituida por la Ley de Infraestructura de la Calidad, pasamos de ser IMNC a ser simplemente IMEC, una marca fresca, una marca más sencilla, ¿por qué no?, de pronunciar y que de antemano estamos buscando compartir en todo momento siempre esta información, brindándoles a ustedes la confianza, la experiencia, coadyuvando en su crecimiento, en el desarrollo de sus propuestas de valor y a su vez en nuevas oportunidades de negocio. De antemano, muchas gracias por esta conexión y voy a presentarles, voy a tener a bien a comentarles un poco acerca de nuestro orden del día. Naturalmente, la bienvenida al evento. Iniciaríamos con una primera ponencia de nuestro estimado maestro Rubén Jonathan Lazos Martínez, que nos va a platicar acerca de lo que se denominó luces y sombras sobre los sistemas de gestión de las mediciones. Y posteriormente pasaríamos a nuestra segunda ponencia, que tiene que ver precisamente con la actualización de la norma ISO 10012-2026, impacto en organizaciones cuyo cumplimiento es voluntario u obligatorio en México. Y esto es por parte de nuestro estimado físico Demetrio Quintero Correa. Al finalizar, vamos a realizar una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual, pues también, si es que tuvieran alguna duda, alguna inquietud, pueden irlas colocando en el chat sin ningún problema y nosotros pues vamos a irlas capturando de tal manera que al finalizar precisamente la sesión, pues tengamos esta posibilidad de poder realizar estos cuestionamientos. A su vez, también la invitación, naturalmente, amigos, como estamos en un evento totalmente en vivo, que tengan desactivado lo que es su micrófono, esto para que la sesión pueda fluir sin ningún tipo de inconveniente, y a su vez también, de ser posible para ustedes, si es que así lo desean, desactivar su cámara por cuestiones de ancho de banda también. Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, vamos a pasar a esta primera ponencia que es precisamente denominada por nuestro estimado Rubén Jonathan Lazos Martínez como ISO 10012-2026, luces y sombras sobre los sistemas de gestión de las mediciones. Antes de darle cámaras y micrófonos a nuestro estimado Rubén Lazos, me voy a permitir compartir un poco acerca de la experiencia que tiene nuestro experto.
Rubén Jonathan Lazos Martínez es conferencista, instructor, consultor y facilitador en física, metrología, normalización, estandarización, calidad y sistemas de gestión de la calidad. En cuanto a su formación, tiene la licenciatura en física y matemáticas y una maestría en ciencias, especialidad en física por parte de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con más de 20 cursos y talleres diversos que comprenden capacitación como auditor en sistemas de gestión de la calidad por SGS y SGS Yardley, actualizada con un enfoque en laboratorios de calibración por los organismos de acreditación de Alemania, DKD, y por parte de Reino Unido, NATA, entre otros. Algunas otras actividades profesionales de nuestro estimado especialista Rubén son que es investigador precisamente invitado en el grupo de alta presión del National Institute of Standard and Technology, NIST, por parte de Estados Unidos, antes NBS, y a su vez también en 1982 y en 1983. Fue coordinador científico B de la Dirección General de Metrología Mecánica del Centro Nacional de Metrología, del CENAM, en nuestro país, precisamente del año 1994 al año 2022, por actividades relacionadas con magnitudes mecánicas principalmente. Coordinador de programas transversales del CENAM, como en el grupo sobre incertidumbre de las medidas y trazabilidad, el programa Mesura, el grupo de trabajo para elaborar la propuesta de lineamientos para la designación de entes públicos como institutos designados de metrología, requeridos por la Ley de Infraestructura de la Ciudad de México. Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad del CENAM de enero 2020 a febrero 2022. Y algo que también es muy importante, estimados amigos, es que nuestro estimado Rubén ha realizado actividades de estandarización y normalización, ya que es miembro del Comité Técnico Nacional de Normalización en Sistemas de Calidad con Fiscal, especialmente participando como representante de México ante el grupo de trabajo del ISO TC 176, Subcomité 3, Working Group número 1, que elaboró la norma ISO 10012. Y por otro lado también este grupo de trabajo de traducción al español, que es el Spanish Translation Task Force, relacionado con la traducción de este y otros documentos en materia de gestión de la calidad. Sin más preámbulo, me gustaría darle la más cordial bienvenida a nuestro estimado Rubén Lazos. Estimado Rubén, muchísimas gracias. Sé que la agenda que la tienes muy complicada, pero muy agradecidos precisamente por habernos dado este espacio y podernos compartir tus luces y conocimientos con respecto a este tema tan interesante. Muchísimas gracias, estimado Rubén. Te cedo cámaras y micrófono. Adelante. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles. Nada más quiero estar seguro de que mi audio se oye bien. Eh, Excelente. Gracias, muy amables. Y entonces, pues agradezco mucho la invitación del IMNC, del IMEC, por darme la oportunidad de conversar sobre algunas ideas acerca de la nueva norma ISO 10012. En efecto, tuvieron que pasar 23 años para que la norma ISO 10012 se revisara y fuera cambiada en mi opinión, pues de manera sustancial. Entonces, partimos de la versión 2003 y luego ahora tenemos la 2026. Y cuando me atreví a titular esta ponencia como Luces y Sombras, eh, en, eh, pues voy a compartir con ustedes lo que en mi opinión, y subrayo en mi opinión, salimos ganando con esta nueva versión de la 10.012 y también no precisamente que salgamos perdiendo, pero sí algunos puntos en los que tenemos que poner mucha atención sobre todo en la parte de metrología. Como ya comentó Filiberto, y muchas gracias Filiberto por la presentación, pues mi vida profesional se ha dedicado, ha estado metida en física, en metrología, y después, pues la vida también me llevó a la parte de normalización, sistemas de gestión, etcétera. Entonces, es una mezcla, ¿no? Mi currículum. Voy a compartir mi pantalla, si ustedes me permiten, y
cómo le podemos hacer? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, para... Claro que sí. Ahí hay que colocarnos en donde dice share. Ok, Ahí, dice ok. que host disable participant screen sharing. O sea, que alguien no, Claro que sí. este, Dame un segundo, estimado Rubén. Y ok, te doy a posibilidad. ver, ahora, bueno, creo que ya estamos. Perfecto. Ok. Ahora ven ustedes mi pantalla y creo que también me ven a mí. Voy a poner un rato en pantalla completa para que todos podamos verla. Ok, muy bien. Y voy a disminuir el tamaño de este recuadro, si es que puedo. Eh, bueno, ahí lo que están viendo en pantalla ya ustedes lo conocen. Eh, eh, la parte importante quizá es simplemente que este material pues ha sido elaborado a partir de mi experiencia y también con base en información del dominio público. Allí pongo la referencia para quien quiera utilizar parte del material sin problema. Y por supuesto, todos los comentarios, todas las preguntas, para ello puse ahí, está mi cuenta de correo electrónico. Y uno de los puntos importantes que me gustaría subrayar, ya Filiberto hizo favor de decirnos que al final tendremos un cierto tiempo para tratar de responder las que yo espero sean muchas preguntas o comentarios. Y aquí, este es mi logo personal. De aquí en esas letritas que casi no se ven, dice aprendiendo juntos. Esto es mi enfoque sobre este tipo de actividades es que vamos a aprender el ponente y la audiencia todos juntos como un solo grupo. Entonces yo les voy a agradecer que me permitan aprender y yo lo haré en parte pues gracias a sus preguntas. Sus preguntas siempre me hacen reflexionar y esas me permiten aprender. Entonces, por ahí ya Filiberto ya anunció la manera de proporcionarlo. Los propósitos es explorar el estándar en la versión 2026 de ISO 10012 en lo general. No voy a entrar en muchos detalles y compararlo con la versión de 2003, la versión previa, subrayando fortalezas y oportunidades, discutir los beneficios de la adecuada consideración a los aspectos meteorológicos. Eso para mí es importante. Yo tengo, como acabo de decir, algunos sesgos hacia la meteorología. Entonces, de repente sí, cuando veo algunas cosas, pues me permito subrayarlas o me permito indicarlas o ponerlas a discusión. Y finalmente, no nos pusimos de acuerdo, Demetrio y yo, pero sí acerca de mi presentación y la suya, pero sí simplemente voy a mencionar, no voy a entrar en profundidad, como creo que sí lo va a hacer Demetrio, en algunas previsiones en la implementación del estándar con la finalidad de cumplir con regulaciones en México. Entonces, en corto, en el contenido, estructura del estándar, y estoy utilizando el término estándar, como ya dijo Filiberto, que dice la norma en vigor que nos compete, y la estructura ISO de alto nivel para estándares sobre sistemas de gestión. Luego, algunas consideraciones sobre conceptos y términos meteorológicos que a mí me parecen importantes y, como había comentado, la versión 2026 como requisito en el marco eh, eh, normativo mexicano. Ok. Eh, Aquí en esta diapositiva, lo que estoy tratando de hacer es comparar o decir, ¿no? Que la estructura, perdón, a ver, déjenme ver cómo le hacemos aquí para regresar. Ok. La estructura en general de la norma de 10.012-2026 es idéntica a lo que viene para la 9001. eh, y no es raro, ¿no? Ya que estamos diciendo, pues estamos o se está aplicando la plataforma de alto nivel de ISO, ¿no? Comparando con la versión 2003 de 10.012, vemos que al principio pues coincide completamente, no hay
ni para dónde hacerse. Luego vienen los requisitos generales, se parecen, están entremezclados, se encuentran conceptos aquí que ahora se ubican en otras cláusulas. Hay un capítulo también sobre análisis del sistema y mejora, y un anexo A informativo sobre el proceso de confirmación metrológica. Quizá vale la pena recordar o informar para quienes no están enterados que la versión 2003 considera como sustanciales dos conceptos. Uno, la confirmación metrológica de equipo de medición, del equipo. La confirmación se hace al equipo. Y por otro lado, el control del proceso de medición. Entre ambos dan lugar a algunos conceptos que, vamos a ver, son centrales en mi opinión. Eh, en la norma 10.012 actual que estamos ahora analizando, 2026, el cambio en los anexos también son informativos y habla de cuestiones de intervalos, optimización de intervalos de calibración, incertidumbre de la medida y riesgo y reglas de decisión en las medidas. Los voy a comentar finalmente. Eh, Simplemente para contrastar lo que nos decía la 2003 con la que nos dice la 2026. Eh, Aquí subrayo que la nueva norma nos pide, nos exige, nos requiere que tengamos una política para la gestión de las mediciones, lo cual no estaba acá adentro. Yo recuerdo, aunque considerando que mi memoria todavía es analógica, ¿no? Y ahora ya las cosas, no he encontrado un disco duro que me permita, sobre todo, mejorar el tiempo de recuperación de información, pero sí recuerdo que en algún momento se discutió aquí la posibilidad de que hubiese una política y finalmente el grupo decidió que no era necesario, era complicar la norma en ese caso. Ok, aquí está esta carita, dice, bueno, pues qué bueno, adelante, ¿no? Está bien. Eh, Aquí en el capítulo 6, más bien lo que estaba en el capítulo 6, ahora se ve en el 7, y subrayo con mucho agrado que que haya la intención de reconocer el conocimiento para la operación de los procesos de medición, y lo subrayo aquí y otra carita feliz, porque creo que ese es conocimiento, esa es información que a veces se pierde, que a veces se deja ir, y las personas cambian de función o cambian de puesto o cambian de organización, ese conocimiento se va. Hay algún hay un concepto ya del siglo pasado, ¿no? Que se llama el conocimiento tácito, que se refiere a aquel conocimiento que no se puede extender, no se puede compartir mediante la escritura. Es más, no es suficiente hablar de él, sino hay que hacer algo más, ¿no? Entonces, en metrología particularmente hay varios ejemplos de esos, de ese tipo de conocimiento. Y bueno, pues qué bueno que la nueva norma considera, no habla explícitamente del conocimiento tácito, pero ya está por ahí. Ok, en la nueva versión 2026 de la norma, pues tiene un capítulo 8 bastante amplio. Realmente es el que se lleva la mayor parte de los, del texto, ¿no? Y a la hora de buscar dos conceptos que para mí son esenciales, son centrales, los encuentro ahí metidos en el 835. Diseño y desarrollo de salidas, de resultados. Eh, Hay pues estos dos están por aquí metidos. No hay alguna cláusula, algún capítulo menos dedicado a la confirmación meteorológica de equipo. Este, pero pues bueno, simplemente lo comento en este nivel. Eh, Todavía hablando del capítulo 8 de la versión 2026, en comparación con la 2003, yo no sé si este recuadro que está aquí está
está provocando algún problema. Lo voy a quitar un ratito. Eh, Dice aquí, y eso es algo muy importante, y está en ambas versiones desde la 2003 y persistió a la 2026. Dice que la organización debe asegurar que tiene la habilidad para satisfacer los requisitos del cliente, y luego en uno de los incisos, eso no es el único, dice los requisitos del cliente se determinan y se convierten en requisitos metrológicos, que es exactamente la misma redacción, el mismo fraseo que se usó hace 23 años. Y aquí yo de una vez advierto que esta actividad no es trivial. Convertir los requisitos del cliente en requisitos metrológicos muchas veces es un problema, o no un problema, sino es una situación que no se resuelve trivialmente. No es tan fácil como pedirle al cliente, a ver, cuéntame por teléfono cuáles son tus requisitos y yo aquí los convierto en requisitos metrológicos. Hay muchos ejemplos. En un caso, comento rápidamente, en algún otro país estaban haciendo una norma sobre el, el, los alcoholímetros y entonces el requisito del cliente era hacer una norma para el uso de los alcoholímetros y, por supuesto, las correspondientes sanciones en caso de ir más allá de lo permitido. Y entonces, pues eso como requisito del cliente está muy bien, se entiende, se aplaude. Y entonces, cuando llegamos a, bueno, ¿y cuál es el nivel máximo permitido? Ahí, eh, pues no se acabó la conversación, sino más bien se prolongó por meses antes de decir cuál era la concentración o la presencia permitida de alcohol en los alcoholímetros. Entonces hay que tener mucho cuidado con este asunto. Eh, Aquí aparecen dos, aquí abajito, también en el capítulo 8, dice, nos pide la 2026 determinar el desempeño del proceso de medición. Eso, bueno, pues tenemos que inventarnos algún indicador del proceso y luego nos dice la exactitud y la incertidumbre del proceso de medición y, el, y del equipo de medición, yo entiendo, ¿no? Que debería verificarse esto. Entonces aquí bueno, en términos de los riesgos del consumidor y el productor, a mí me causa un poquito de escozor porque aquí lo que dice el vocabulario internacional de metrología, que es uno de los documentos normativos de la 10.012, dice que exactitud es un término más bien cualitativo. Y luego nos dice la incertidumbre de la medida, del proceso de medida. Y pues ahí también creo que es necesario reflexionar porque usualmente lo que estamos acostumbrados es a saber, a calcular, a estimar la incertidumbre de la medida, no del proceso de medida. Y la incertidumbre de la medida también incluye contribuciones o puede incluir contribuciones del equipo. Entonces aquí eh, me quedé un poco inquieto, ¿no? No me quedó bien claro de qué estábamos hablando. Ok, vamos a seguir rápidamente. En la parte de la revisión, de esta parte es bastante similar. Eh, Aquí en el capítulo 10 de la 2026 vemos pues algo que ya esperábamos, que no apareciera el concepto ya de acción preventiva, lo cual, bueno, pues ya nos tiene contentos, ¿no? Ya es una mejora respecto a la versión 2003. Como resumen, quise poner o quise compartir con ustedes algunas ideas que resume este santo señor Alistair Norwood, que entiendo fue el coordinador del grupo de trabajo que revisó la 10.012 ahora. Se supone que yo estaría en ese grupo, pero por la razón que ustedes quieran, no participé, ¿no? Ya después platicamos de eso.
algo que resalta Alistair es que la medición se convierte en un ejercicio que incluye a toda la compañía y eso es muy bueno porque en la 2003 todavía da la impresión de que la responsabilidad de las mediciones estaba enfocada en una parte únicamente de la compañía. Pero pues aquí ya es claro que ya llega a ser una responsabilidad de toda la compañía. En una de las conclusiones, todos los datos por si alguien quiere, si alguien necesita consultar el documento. Me parece un documento interesante, yo lo tengo por ahí, si alguien lo quiere, pues me escribe y yo lo comparto sin problema. Y, no, y una de las conclusiones dice, la implementación también facilitará la capacitación necesaria para el personal, para que el personal que es encargado de las mediciones asegure su competencia y entendimiento. Yo interpreto esta conclusión con que por lo menos me deja entrever, como que se asoma la recomendación, ¿sabes qué? Prepárate bien en cuestiones de metrología. No dice por qué, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, Sigamos entonces. Déjenme, después de este paseo, como las excursiones que se hacen, visite 15 países de todo el mundo en 8 días, lo dejamos por ahí y pasamos a otra parte. Y pues déjenme echarle una porra a la estructura de alto nivel, o, perdón, sí, a la estructura ISO de alto nivel para estándares sobre gestión y realmente ISO, como dice por aquí, pues se refiere a que es algo que eh, trata de igualar, trata de hacer similar. Y la estructura armonizada, y tomo este párrafo de la lista del Management System Standards List, lo consulté este día. Dice aquí que las normas listadas aquí tienen la misma estructura, esa fue la intención, y contienen muchos de los mismos términos y definiciones. Y déjenme subrayar esto. Esto es particularmente útil para aquellas organizaciones que eligen operar un único sistema de gestión que pudiera satisfacer los requisitos de dos o más normas o estándares de sistemas de gestión simultáneamente. Quiero subrayar esto porque posiblemente, bueno, no puedo decir que esto no sea cierto, yo creo que sí es cierto, pero creo que hay un riesgo en algunos otros casos donde esta no es la situación. Bueno, vamos a ver, hablando de sombras, ¿no? La 2003 trae 74 requisitos. Recordemos que en los estándares de ISO de este equipo, la presencia de este término shall, este término de obligatoriedad es, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo, no hay vuelta de hoja. Entonces, en la versión 2003 encontramos 74 veces, que se repite 74 veces. En la versión 2026 hay 213. Esto es, se triplica prácticamente el número de requisitos que hay que considerar. Y esto es similar al número de requisitos que tiene la 9001, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Entonces, este es un punto que a mí me parece retador, ¿no? Hay algo que hacer por ahí. Ok. Y vamos a los requisitos regulatorios en México. Una de las regulaciones que pide la 10.012 es una resolución de la Comisión Reguladora de Energía, que ahora se llama de otra manera, y que fue emitida en 2015 y aplica para permisionarios, dice, en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por ducto de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. No me meto a la diferencia entre estas tres clases de productos. Y lo que dice su inciso 4.1, 4.2, dice,
permisionario de un sistema de transporte podrá implementar un sistema de gestión de mediciones que utilice un modelo equivalente al establecido en la 17025 o la 10012, 2004 que la sustituye. Punto. Regulación número 1, esta hasta mi entender sigue vigente. Otras dos regulaciones de las cuales mi compañero Demetrio va a hablar enseguida. Este es mucho más reciente, es de enero de 2026 y se refiere, bueno, es una regulación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y particularmente me llama la intención en los requisitos eh, para equipos para llevar controles volumétricos. El inciso F se refiere a estaciones de servicio, que sabemos que en muchos casos son pequeños negocios, son pymes, digamos, en algunos casos, en otros casos son emporios. Y aquí en el requerimiento general, aplicable también para estaciones de servicio, dice tener implementado un sistema de gestión de mediciones en cumplimiento de la NMX 10012 IMNC, no nos dice cuál versión. Y luego dice, para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición. O sea, sigue utilizando el lenguaje de la versión 2003. Simplemente para tener en la mente por ahí, en algunos, yo creo que sí hay que tener consideración a la posibilidad de sobreregulación. Esto es cuando hay una generación de dispositivos, disposiciones, documentos normativos que rompen con el principio de proporcionalidad en la regulación. Entonces, eh, puede haber regulación, normas que no generan valor, exceden facultades, etcétera. Y las consecuencias, y este es de un documento del Congreso del Estado de Baja California, es que hay riesgos operativos, sociales y de corrupción. Entonces, hay que tener cuidado con que no estemos con la posible sobreregulación. Déjenme pasar a un tema que evidentemente a mí me apasiona y es el asunto, ¿y para qué estamos discutiendo todo esto de medir? ¿No? Ya tenemos un sistema de gestión y entonces, pues el hecho de medir eh, se, se originó ya desde las actividades de trueque, ¿no? Y eventualmente, pues incluso aquí en México, pero en Francia era muy evidente que se utilizaba una medida, un patrón para comprar y otro para vender. O sea, te compro con el que yo gano más comprador y te vendo con el que yo gano más, si es que yo soy el vendedor. Entonces, esta disparidad, esta diferencia puede dar lugar a no solamente a discordia, sino a inequidades, y entonces conviene acordar una unidad de medida como referencia universal, que se utilice la misma unidad de medida, y más ahora que estamos globalizados. Entonces, eso es para que ganemos todos. Voy a detener un poquito mi presentación. Yo quiero compartir con ustedes que en algún momento de la vida me encontré con este artefacto, ¿no? Espero que lo vean y que lo reconozcan. Yo sé que algunos no lo conocen, ¿no? Y no saben para qué es, pero ese es un artefacto que se utiliza para tomar líquidos, ¿no? Particularmente algunos. Ahora, este artefacto particularmente me lo encontré en otro país y resulta que aquí este asunto que acabamos de decir de la unidad de medida, eh, no solamente se deja la autoridad, sino que cada uno de los usuarios lo puede verificar. Aquí espero que alcancen ustedes a ver una marca que dice 0,5 litros. Esa no es una marca impresa, esa es una marca resaltada en el vidrio, o sea, está hecha con el artefacto. ¿Y cuál es la idea de este asunto? Pues es que el comprador en el momento en que recibe el producto, pues pueda verificar que efectivamente está recibiendo lo que pidió. Ahora tengo que regresar, pero
Ya no sé cómo. Ok, ya estaba. Entonces, en ese caso, la cadena de intercambio, la cadena de rastreo, ¿no? Desde, y aquí casualmente, pues no fue con la intención, ¿no? Pero aquí es un medidor de volumen, está ligado a una unidad definida en qué ámbito, en el ámbito internacional. Esto de CIP es el Comité Internacional de Pesas y Medidas, y entonces por acá definen o discuten y acuerdan cuáles son las unidades. Estas unidades se implementar en ese sentido quiere decir se realizan, se llevan a cabo a la realidad por los institutos de metrología o institutos designados y de ahí se van diseminando a la sociedad, ¿no? De tal modo que el jarro que hemos visto de vidrio, que le acabo de mostrarles, pues tiene una marca aquí que refleja que es el volumen equivalente a lo que dice la unidad de medida, adoptada a medida internacional y por supuesto pasada por la nacional. Eh, esta cadenita se llama cadena de trazabilidad metrológica y bueno, ahí creo que esto lo podemos por el momento pasar rápidamente. Son las unidades de base, las definiciones actuales de las unidades de base. No las voy a discutir ahora, pero se dan cuenta que aparecen cosas muchísimo, muy raras, tal que el metro se define en términos de la velocidad de la luz y otras cosas. El kilogramo que utilizamos a la hora de comprar tortillas ahora depende de una cosa que se llama la constante de Planck, etcétera. No me voy a detener en eso, se los dejo ahí simplemente como referencia. Y aquí sí quiero detenerme un poco más. Y bueno, Sí, perdón. una disculpa, pero no está proyectando. Ay, perdón. ¿Qué hago? Gracias por el aviso. A ver, déjame ver. Aquí ponemos share. ¿Ahora sí se ve? Listo, estimado Rubén. Oye, gracias, muy amable, perdón por el desatino. Entonces, ¿qué nos perdimos? Aquí sí, esta sí la vimos, luego hablamos aquí de la cadena de trazabilidad metrológica, ¿no? Donde el contenido del jarrito de vidrio es equivalente a lo que dice la unidad definida internacionalmente. Aquí están las unidades definidas internacionalmente y aplicables en México. Aquí ya está la NOM 008. Y ahora sí nos ponemos a mano. Déjenme platicar rápidamente por qué es importante para entender la norma. Cuando vemos la indicación del medidor, la lectura del medidor que estoy utilizando, siempre habrá una diferencia respecto a una cosa que se le llama el valor verdadero y que nunca vamos a saber, nunca vamos a conocer del todo. Entonces a esta cosa que está aquí le llamamos error. De entrada, si no conocemos el valor verdadero, pues tampoco conocemos el error. Lo que podemos hacer es tomar más medidas, ¿no? Más repeticiones, y entonces aquí nos metemos con la estadística y afortunadamente aquí Demetrio pues es matemático y seguramente también podrá opinar al respecto, no sé, no lo quiero comprometer en esta ocasión, pero sí para otras. Y entonces mientras más mediciones tomemos, pues vamos construyendo una función de distribución de probabilidad. Y ahí es el valor verdadero. El valor verdadero no tiene por qué moverse. Y aquí casualmente aprovecho para señalar la similitud entre esta figurita con mi logotipo, ¿no? Si yo utilizo otro instrumento, pues entonces a lo mejor no tengo exactamente los mismos resultados, incluso estadísticamente hablando, y entonces aquí hablo de reproducibilidad, acá abajo hablo de repetibilidad. Eh, entonces, fíjense, aquí el error se refiere, como habíamos dicho, entre la diferencia entre el mejor estimado, no conozco el valor verdadero, a veces me invento un valor convencionalmente verdadero, pero no es el valor verdadero,
Ese es el error. Y la incertidumbre tiene que ver con la dispersión. A lo que yo quiero llegar aquí es que el error se puede corregir. Por supuesto, siempre guardando la posibilidad de que yo no conozca esto. Y la incertidumbre no se corrige, la incertidumbre se considera, se incluye como parte del resultado. ¿Por qué aparece la incertidumbre? Pues porque tenemos un montón de variables que no están bien definidas y a la hora de medir, los efectos de todas estas se van acumulando de tal modo que a la hora de obtener mi resultado de medida, pues yo voy a tener también una dispersión. Voy a tener dispersión aquí. Aquí recuerdo la diferencia, la definición de calibración, que no es ajustar el instrumento, sino es compararlo contra un patrón, revisar cuál es la relación entre los valores de esta medida con la del patrón y aprovechar esa diferencia para corregir otros valores. Entonces, el error de medida corrige lecturas, la incertidumbre se considera, se incluye. Este es un cuadro que no voy a discutir ya porque estoy viendo que el tiempo sigue su marcha, no me hace caso de que se detenga. Y la pregunta aquí es, ¿para qué caramba queremos la incertidumbre de la medición? La incertidumbre de la medida, es incertidumbre de la medida, no de la medición, perdón. ¿Para qué queremos eso? Que nos meten tantos problemas, muchas veces no es tan fácil estimarla numéricamente y nos metemos en muchos problemas. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es esto de las reglas de decisión, en donde usualmente yo tengo especificaciones inferiores y superiores para algo que yo quiero medir. Si el resultado de la medida cae en este intervalo dentro de las especificaciones, entonces yo le pongo palomita y si cae fuera le pongo una cruz, lo rechazo, aquí lo acepto, acá lo rechazo. Pero ¿qué pasa si las medidas en lugar de ser puntos, como acabamos de ver, están dispersas, presentan dispersión? Entonces, aquí no tengo duda en que toda o la mayor parte del histograma, de la dispersión, cae dentro de la barra roja, perdón, de la barra verde, y entonces yo con confianza le pongo una palomita. Si cae fuera esencialmente de la barra, ya dentro de la barra roja, pues le pongo un tache y la rechazo. Pero ¿qué pasa en estos casos? En estos casos yo tengo que tomar consideraciones adicionales para tomar la decisión. ¿Acepto esta que está aquí? ¿Rechazo esta que está aquí? Si acepto esta y está mal, pues hay un riesgo para el comprador. Si acepto este y está mal, entonces hay un riesgo para el, perdón, creo que lo dijo al revés. Aquí hay un riesgo. Si acepto esta, hay un riesgo para el comprador. Si rechazo esta, hay un riesgo para el vendedor. Entonces, a final de cuentas, la incertidumbre se utiliza para eso, para tomar decisiones. Nos podemos pasar lo que ustedes quieran haciendo cálculos y demás, pero no debemos omitir, no debemos dejar de tener en mente cuál es la finalidad de conocer la incertidumbre de medida. Había dudas, esto ya no lo voy a discutir porque ya se me fue el tiempo, entre la 17025 y la 10012. La 17025 es para laboratorios de calibración y ensayo. La 10012 es para organizaciones de producción. Por supuesto, muchas organizaciones de producción hacen algún trabajo de calibración. Una organización del sector metal mecánico tiene 10,000 vernieres, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesariamente tienen que hacer alguna calibración dentro de sus instalaciones, no lo llevan a un laboratorio de calibración, solo calibran externamente su patrón y por un proceso interno calibran los demás. Pero esa es una calibración para uso interno, no venden servicios de calibración como en el caso de los laboratorios. Aquí tengo otra sombra, ¿no? En que la 2026 nos dice desde el alcance que el sistema de gestión de mediciones es para demostrar cuando una organización necesita demostrar su habilidad para asegurar consistentemente la confianza y por lo tanto
proveer un nivel consistente de calidad de las mediciones, pero nunca nos dicen qué es la calidad de las mediciones, entonces ya no sabemos. Para mí, calidad de las mediciones es aquella que considera la trazabilidad de las mediciones y la incertidumbre respecto a las especificaciones. Por lo menos eso para mí es la calidad de las mediciones, pero la norma, pues la 2026 no lo dice. Aquí simplemente recuerdo, como referencia normativa está el BIM, es la NOM, perdón, la NMXZ 055, y también aquí pone otra, la 17034, que no sé por qué la pusieron. Vamos a dejarlo por ahí. Aquí hay algunas dudas, ¿no? Algunos retos. No los voy a discutir porque si no, además no quiero entorpecer el trabajo de mi estimado Demetrio. De esto ya lo había comentado. La ISO 2003 dedica todo un subcapítulo a la confirmación metrológica. Aquí pues no se dedica mucho. Este diagrama que aparece en la 2003 a mí me parece muy ilustrativo y pues ahora ya no tenemos algo en la 2026. Aquí sugiere, no lo requiere, pero sí sugiere que a la hora de considerar los riesgos, las organizaciones pueden incluir medidas de ciberseguridad y ¿cómo se llama este? Counterfeit, como en las industrias aeroespaciales y nuclear. Al menos de lo que yo sé en la industria nuclear, las cosas se pueden poner muy, muy, muy exquisitas a la hora de considerar los riesgos. Y pues yo creo que sí habría que tener mucho cuidado al exigir o sugerir en el análisis de riesgos implementación de medidas de seguridad como con la sofisticación de estas industrias. Otra vez, bueno, aquí incertidumbre del proceso de medida. Decía yo que la incertidumbre se asocia a la medida y ya voy a terminar. Aquí, pues también un riesgo de confundir la 17034 y utilizarla siempre que la unidad del sistema internacional no exista. En fin, aquí es menor. Aquí de los 3 anexos, pues ofrecen información sobre temas que aun cuando son mencionados o en algún caso no se analizan, no se da información a fondo, y pues realmente los anexos creo que pues están bastante, se ven bonitos, pero no ayudan mucho, ¿no? Déjenme ponerlo. Además de que presentan algunas inconsistencias, hay que tener cuidado con eso. Creo que aquí ya comenté mis problemas, y otra vez la propagación de estos errores, ¿no? Es la propagación de errores. Aquí están las referencias, conclusiones. Realmente la estructura armonizada de 10.012 sí ofrece, sí da lugar a un sistema de gestión robusto. Implementar la 10.012 como está de acuerdo a esta estructura nos da un sistema de gestión robusto, aquí lo estoy poniendo. Sin embargo, la falta de guías para la interpretación de requisitos y presentación de aspectos embrios me lleva a decir, no tengo problemas sobre el sistema de gestión, pero sí en que ese sistema de gestión sea apropiado para el objeto del sistema de medición, del sistema de gestión que son las mediciones. A mí me parece, es mi opinión personal y por supuesto esa discusión, que ayudaría mucho que la norma u otros documentos pudieran ayudar en hacer robusto esa parte de mediciones. Con esto, pues yo le agradezco muchísimo su tiempo y su atención. Antes de dejar el micrófono, simplemente les comento, este material estará dispuesto al alcance de quien lo solicita. No sé si a través de Filiberto del INECO o escribiéndome a mi cuenta de correo. Entre tanto, muchas gracias por su tiempo, por su atención y dejo de compartir mi pantalla.
Muchas gracias, estimado Rubén. Muchas gracias por esta valiosa participación relacionada con esta norma tan interesante. Algunos claroscuros que se están identificando precisamente en el estándar tipo A, en un estándar ya clasificado de esta manera, en comparación de cómo estaba anteriormente. Y pues bien interesante esta plática. Como bien lo mencionaba nuestro estimado Rubén, esta presentación y la de nuestro ponente siguiente vamos a estarla compartiendo naturalmente para todos los interesados y a su vez también pues para que tengan la información de primera mano y puedan revisarlo un poquito más a detalle. Naturalmente en 40 minutos poder revisar una norma completa pues es complicado, es un breve recorrido, es una generalidad que naturalmente conlleva ver a detalle ya en un curso de capacitación formal. Muchísimas gracias, estimado Rubén. Y pasaríamos adelante. No sé si quieres mencionar algo. Perdón, que ahí pido disculpas porque me excedí un poco de la especificación en tiempo. No pasa La nada, incertidumbre no era tan grande, perdón, disculpas. Muchas gracias, Rubén, estimado Rubén. No hay ningún problema. las preguntas van a ser hasta el final o ahorita habría Al, algún tiempo. al final, estimado Armando, incluso si ustedes quieren ir colocando algunas de las preguntas que les vayan surgiendo aquí en el chat, con todo gusto nosotros las vamos a ir compartiendo al final precisamente de la sesión. Gracias. Y en ese sentido, pues daríamos pauta a nuestra siguiente ponencia, nuestra ponencia en la cual nuestro estimado Demetrio Quintero Correa nos va a permitir platicar acerca de esta actualización de la norma ISO 10012-2026, impacto en las organizaciones, precisamente cuyo cumplimiento es voluntario obligatorio, precisamente en nuestro país. Y antes de cederle cámaras y micrófono, me voy a permitir compartir de una manera muy breve la semblanza de nuestro estimado Demetrio. Es egresado de la licenciatura en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional con la especialidad en Matemáticas. Inició en metrología mediante la colaboración con laboratorios de ensayo y calibración y unidades de inspección, con experiencia en evaluación de la conformidad desde hace más de 20 años, colaborando como instructor con el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, ya desde hace 18 años, en temas relacionados precisamente con evaluación de la conformidad, sistemas de gestión integral, incertidumbre de medida, reglas de decisión, muestreo, herramientas de mejora y formación de auditores, entre otros temas más. Actualmente ha participado y ayudado mediante una asesoría a acreditar a más de 40 organismos de evaluación de la conformidad en 17, en la norma ISO IEC 17020, unidades de inspección, ISO IEC 17025, laboratorios de ensayo y calibración, y también ISO IEC 17065, certificación de producto. En diferentes magnitudes, ramas y subramas que van precisamente desde mediciones físicas, químicas, biológicas, mediciones especiales, telecomunicaciones, seguridad o incluso hasta eficiencia energética. Ha trabajado en el sector de hidrocarburos desde el 2010 mediante el desarrollo, implementación y realización de auditorías a unidades de inspección, sistemas de gestión de las mediciones y terceros especializados, dando capacitación a personal de entidades gubernamentales como la ASEA y Petróleos Mexicanos y otros organismos privados del sector energético, petroquímico y petrolíferos. Muchísimas gracias, estimado Demetrio. Cedo cámaras y micrófono. Y adelante, estimado Demetrio, ya te di ahí la posibilidad de poder compartir pantalla. Ok, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues bueno, la verdad es que un poquito como de casualidad surge la cuestión aquí de darle continuidad a lo que nos exponía el maestro Rubén, entendiendo, ¿verdad?, que de alguna manera es complicado tratar de simplificar tanto, ¿no? La idea para mí va a ser nada más esta cuestión de dar un panorama general de cómo estos cambios en la normatividad van a afectar a las personas que ya cumplen o quieren cumplir con esta situación de los sistemas de gestión de mediciones, ¿no? Ya hasta me sentí mal porque yo tengo como unas 7 diapositivas nada más, en comparación de mi compañero. Y pues bueno, déjenme ver porque no me está permitiendo cambiar aquí de diapositiva. A ver. Perdón, una disculpa aquí no veo que cambie
Las diapositivas. No sé si ustedes ven que cambie, para mí no cambia, pero si para ustedes sí lo está haciendo, me comunican. Aún no, sigue ¿No, verdad? apareciendo la... No, no cambia. Está cambiando. Se me hace un poco raro porque cuando la dejo de compartir, sí cambia. Ah, creo que ahí está. Entonces, no, miren, no sé qué pase ahí, Fili. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Aquí creo que sí la vemos todos. ¿Listo? Y sí, cuando la pongo en mi presentación no está funcionando, no sé por qué. Pero bueno, igual estará disponible para las personas que estén interesadas. Yo voy a exponer esta situación de una manera un poquito más dramática, en el sentido de la aplicación, en el sentido de las situaciones que están alrededor de la aplicación de esto, ¿no? Por ahí voy a hacer una pequeña remembranza nada más, justamente para que los participantes tengan una idea. Yo creo que es importante ir un poquito hacia atrás, porque como bien nos comentaba Rubén, tenemos un problema con la cuestión de cómo se desinflaron, ¿no? Algunas se dejaron de robustecer algunos conceptos importantes, como por ejemplo el de confirmación metrológica. Es muy importante que ustedes sepan que ese concepto perdió un poquito de punch, un poquito en la cuestión del desarrollo de los requisitos y de la paráfrasis que se puede hacer alrededor de ese concepto de confirmación metrológica. Yo creo que es uno de los grandes temas ahí con esta situación, y que de alguna manera, pues evidentemente para nosotros no debemos como perder esta situación de poder nosotros aprender o tener lo que sí estaba ya robusto y poderlo seguir implementando. Yo creo que es una de las grandes enseñanzas que podríamos nosotros tener aquí, porque bueno, los debes, ¿no? Los requisitos crecieron, pero insisto, en algunos casos, algunas cuestiones se quedaron un poco cortas a comparación de cómo venía antes, y por eso creo que es bueno hacer esta remembranza, ¿no? Entonces, por ahí, como dicen los memes, ¿no? ¿A qué edad se enteraron que la 10.012 en realidad era una norma militar, ¿no? Era una norma militar que salió en 1962, así como las Military Standard de muestreo. Bueno, pues la 10.012 también surge con otro nombre, con otra nomenclatura, en 1962, para apoyar actividades y cosas que tengan que ver con la milicia. A partir del 92 sale la primera versión ya con ISO, en el 92. En el 97 sale la segunda versión, y la tercera versión sale en 2003, y a partir del 2003, pues básicamente y hasta 2016, que no es que ya haya cambiado la norma, sino que lo que aparecen son las disposiciones administrativas de carácter general, que son la consecuencia de las reformas energéticas de entre 2013, 2014 y 2015, ¿no? El debate y todas las adecuaciones y todo este tipo de elementos que nos llevan a que en 2016 se publique la primera disposición administrativa de carácter general por parte de la CRE. Aquí les puse la referencia de la primera y la última. La primera se generó, aquí les puse la fecha, el 13 de mayo de 2016. Con esa primera disposición administrativa se da como por inaugurado, por así decirlo, la cuestión obligatoria en México de esta norma o de este estándar ahora 10.012. ¿Sale? En 2022 se anexa o se pone por primera vez en la miscelánea fiscal, en los anexos, el 30 al 32, se pone las disposiciones del SAT en 2022. Entonces, como que básicamente entre 2003 y a la fecha, 2026, pues básicamente no ocurre nada en ese sentido con la modificación, con la adecuación, recordando que, como nos decían ahí en esta parte de la estructura de alto nivel o de la estructura armonizada de los estándares de ISO, entonces esta pues se queda ahí estancada, ¿no? Pues, no es de sorprender entonces que justamente en esta nueva versión, pues uno de los detalles más importantes es que se venga esta armonización con otros estándares, particularmente con la de calidad, que pertenece, ¿no? En México, recordemos que estas dos letritas, ¿no? De 9001 es de NMX CC 9001, por ejemplo, esta también es NMX CC, ¿no? Entonces, entra en esta cuestión de sistemas de calidad, el enfoque a procesos y todos estos elementos que venían insinuados desde la versión 2003, y que ahora, pues evidentemente, vienen arrasando en ese sentido con ese enfoque a procesos, con esa cuestión de la estructura de alto nivel, ¿no? Entonces,
Quería remarcar esto nada más para entender que entonces a partir de 2016 es cuando se tiene ese matiz de poder utilizar la 10.012 ya de manera obligatoria, ¿no? Estas disposiciones administrativas de carácter general, junto con las resoluciones aplicables, ¿no? De la 776 o la 811, que nos llevan a las diferentes etapas, ¿no? Ya sea la parte de extracción, de explotación, la parte de transporte, la parte de almacenamiento, ¿no? Incluso por ahí también la parte de ventas, sobre todo en la parte de la miscelánea fiscal, ¿no? Para las cuestiones de los controles volumétricos. Entonces, por ahí puse esa imagen ahí de desierto porque pues no pasa nada, como que en ese sentido no hay elementos que nos ayuden a despertarlo, ¿no? Como anécdota un poquito curiosa, más o menos por ahí a lo mejor por ahí de 2009, 2010, se me ocurre a mí desarrollar la capacitación en el IMEC para justamente la 10.012. La 10.012 es una norma muy referenciada y es parte de las cosas importantes que hay que destacar, ¿no? Por ahí en alguna reunión me gustó el concepto de que es una norma muy horizontal, ¿no? En ese sentido, puede aplicar a demasiados sistemas de gestión, no importa si tienes un sistema ambiental, no importa si tienes un sistema de seguridad, no importa si tienes un sistema de laboratorios, de unidades de inspección, incluso relacionados con algunas cuestiones de certificación, ya sea, por ejemplo, sobre todo de personas en algún sentido para demostrar la competencia en algunas mediciones, por ejemplo, en construcción, hacer soldaduras, hacer este tipo de elementos, y que intervenga, por supuesto, la parte de medición, entonces lo puedes aplicar. Esa es la parte voluntaria del estándar, ¿no? Si tú tienes si tú tienes instrumentos de medición, tienes control a partir de metrología, que de alguna manera nos comentaba el maestro Rubén esta cuestión como de complejidad al momento de trasladar los requisitos metrológicos, los requisitos del cliente, perdón, a requisitos metrológicos, pues es algo que la industria, ¿no? Normalmente está haciendo de manera, a lo mejor no tan consciente, ¿no? No tan, en ese sentido tan enfocada, sobre todo desde el punto de vista de un sistema de gestión, a traducir ese tipo de cosas, ¿no? Eso quizás sea la parte más interesante y es donde a lo mejor ligándola con 9001 podríamos encontrar esta cuestión de los indicadores, podríamos encontrar esta cuestión del desempeño y ayudarnos de elementos cuantitativos como podrían ser las mediciones para poder hacer esto, ¿no? Otra cosa importante ahí y que viene en la siguiente parte, puede ser un poquito más pequeña esta. Insisto, todo esto nomás porque no sé por qué no me deja compartirlo cuando está en proyección. Entonces, queremos hacer aquí entonces el parteaguas, ¿no? 2003, la versión anterior, 2016, cuando en México se empieza a convertir esto en algo obligatorio para algunos sectores, porque eso es bueno acotarlo, ¿verdad? Las disposiciones administrativas de carácter general hablan de los sectores específicos en los que está, ¿no? Petroquímicos, hidrocarburos, ¿no? Petrolíferos, que esas definiciones y esos elementos, ese acotamiento de los alcances de cada actividad lo pueden checar en la ley de hidrocarburos. Ahí define muy claramente cuáles son las actividades que corresponden hacia cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, entonces, también nos pusieron ahí un poquito de las resoluciones en las que ponen un poquito a pelear a la 10.012 contra la 17.025, ¿no? En ese sentido, para algunos es opcional alguna de las dos elementos y poder desarrollar un sistema de gestión que pueda enfocarse un poquito más a 17.025 o a 10.012. Ahora, el alcance es totalmente diferente, ¿no? Ya nos comentaron ahí que básicamente, pues 17.025, pues está para laboratorios que hacen ensayos y calibraciones, ¿no? Y la parte de 10.012 está mucho más enfocada a la parte industrial. Pero pues bueno, la propuesta, por ejemplo, sería, pues definan ese proceso o ese resultado final de su proceso industrial como el ensayo, ¿no? Y básicamente van a poder adaptar estas. ¿Cuáles son las dos características importantes de las normas que son básicamente el sello distintivo? Pues es que necesitas tus métodos validados y necesitas estimar la incertidumbre de medida, ¿no? Eso es lo que comparten la 17.025 y la 10.012. Son claras en ese sentido, son tajantes, aunque no ponen tanto énfasis, ¿no? La validación de métodos, en 10.012 nada más dice que tus métodos deben estar validados. Y ya, ¿no? Pero algo similar dice en 17.025, aunque 17.025 también hace una diferenciación, una acotación ahí con métodos no normalizados, desarrollados por el propio laboratorio, etcétera. Pero pues, y otra vez, es básicamente lo mismo. Las categorías en la que caiga terminan aplicándose cosas de manera bastante similar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante que nosotros visualicemos que a grandes rasgos la esencia sí se parece. La esencia sí se parece. Necesito tener métodos validados de medición y necesito estimar mi incertidumbre de medida.
Entonces, por un lado, de las cuestiones importantes, fuertes de la versión 2003, tenemos justamente la cuestión de la función meteorológica, que también se desinfló. La función meteorológica daba, en ese sentido, un acotamiento, una responsabilidad total sobre las partes administrativas y técnicas de la 10.012, de la aplicación de la 10.012 en un sistema de gestión de mediciones, y ahora lo enfoca más como lo está enfocado en las estructuras armonizadas con liderazgo, por ejemplo, ¿no? Alta dirección y cosas en ese sentido, que son importantes no perder, ¿no? Yo lo pongo porque hay muchas personas, espero que haya bastantes personas que ya tienen un sistema de gestión de mediciones y que de alguna manera dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, mi respuesta corta es, tú síguele más o menos como estás y complementa. Complementa con esta estructura armonizada o la estructura de alto nivel que nos implica a llevar a la parte de los riesgos, por ejemplo, ¿no? Los riesgos en todos los sentidos de la organización, como negocio, los riesgos de medición, los riesgos de aceptación, los riesgos de rechazo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en esta parte tenemos una situación muy interesante con respecto a esa cuestión de riesgos, ¿no? Que es una parte que se refuerza, es una parte que viene, insisto, por la estructura armonizada y que de alguna manera viene a, si lo vemos que en ese sentido, como les comento, ¿no? Lo que ya tiene, síguelo porque está fuerte lo que de alguna manera ya se tiene con la función meteorológica y con la confirmación meteorológica. La confirmación meteorológica podríamos interpretarlo como que es el non plus ultra de lo que establece el que tengamos certeza de confianza en los equipos de medición y poco a poco un equipo más otro equipo más otro equipo nos da un proceso de medición, ¿no? Por ahí, esa también sería otra manera más o menos práctica, pragmática de establecer la incertidumbre del proceso, ¿no? Las personas que están acostumbradas a hacer esto desde la extracción, explotación, almacenamiento, transporte de petroquímicos, petrolíferos, hidrocarburos, saben que básicamente muchos de los resultados finales se dan justamente en la parte auditable del SAT, que es esta cuestión de los controles volumétricos. Pero para poder hacer un buen control volumétrico, pues necesito apoyarme de los diferentes equipos de medición que a su vez dependen de lo que yo esté tratando de medir. Por ejemplo, no es lo mismo el gas, o sea, más por cuestiones de densidad, obviamente la fase, ¿no? Que es importante, incluso hay quien transporta en una fase doble, ¿no? En la cuestión de líquido y gas, y hay quien, por ejemplo, el caso del crudo, que es más tirándole como una emulsión, ¿no? Los hidrocarburos, como las gasolinas, ¿no? Entonces, y a lo mejor es necesario tener hidrómetros, a lo mejor es necesario tener algunos otros tipos de elementos que las propias resoluciones marcan como obligatorios y que les llaman elementos primarios, secundarios y hasta terciarios, ¿no? Los primarios generalmente son los elementos volumétricos, los que miden volumen, ya sea en másico, ya sea con cuestiones de Coriolis, con cuestiones de placa de orificio, todas estas tecnologías que existen y que las resoluciones nos van a decir, ¿no? El problema de esto, en ese sentido, es que la confirmación meteorológica, pues es ad hoc. No podemos hablar de una confirmación meteorológica aplicable para todos los casos, para todos los procesos, para todos los alcances. Entonces, creo que al momento de perder el concepto fuerte de la confirmación meteorológica y que nos decía, la confirmación meteorológica se puede estar integrada por la calibración. Le puse ahí comprobación, la norma viejita marca la palabra verificación, que hay que tener cuidado otra vez por las cuestiones que ya comentaron ahí de la ley, ¿no? Que tendríamos que hacer más alusión a no confundir la verificación con la inspección o como maneja 17025 que le llama comprobación. Me parece una muy buena solución en ese sentido y por eso lo puse ahí, lo que es calibrar, lo que es comprobar, lo que es caracterizar, lo que es calificar los equipos, obviamente diferenciarlo de los ajustes, y otra pregunta del millón, los intervalos de calibración o los intervalos de confirmación meteorológica. Este último concepto se refiere a cada cuánto tengo que hacer esos procesos de calibración, a lo mejor incluso de comprobación, de caracterización, de calificación y por supuesto la confirmación meteorológica en sí misma, ¿no? Entonces, el concepto de confirmación meteorológica está bastante más delgadito, ¿no? Aparece 2 o 3 veces en la versión 2026 y acá en la versión 2003 se convirtió en un personaje, pues de alguna manera principal, pensando en la aplicabilidad y en lo importante que resulta el concepto para justamente tener un sistema de gestión de mediciones que esté confirmado, un sistema de gestión de mediciones que tengamos la certeza
que cumple con los elementos que nosotros hemos diseñado, hemos tratado de adecuar y que también hemos tratado de mejorar para llegar a cubrir esa expectativa del cliente, ¿no? Bueno, eso es algo que tiene desde siempre en común con por ejemplo, 9001, ¿no? La satisfacción del cliente. Ahora, ahí tenemos, y se me olvidó ponerlo más adelante, un gran obstáculo, ¿no? Que es que nuestros clientes en general saben un poquito de metrología. Y entonces, pues ellos nos van a decir un requisito muy a sus palabras, muy a su estilo, y no necesariamente nos van a decir exactamente esa traducción metrológica que nosotros tenemos. Es un gran reto que todas las organizaciones, sobre todo a nivel voluntario, tienen en la aplicación de la 10.012, ¿no? Entonces, por el otro lado, entonces, en la 2026 destaco mucho la estructura armonizada, ese es un gran punch en ese sentido, y uno de los grandes retos que tenemos aquí, que es la aplicación de las reglas de decisión. La aplicación de las reglas de decisión me parece un tema muy poco valorado. Creo que no hemos visto a nivel global, me refiero a las organizaciones que tienen que aplicar este tipo de cosas y sobre todo quienes las tienen que vigilar e inclusive quien las tiene que regular, no le ha puesto mucho énfasis y cuidado en la cuestión de las reglas de decisión. Ahí les puse una referencia que es, hay muchas maneras de hacer reglas de decisión, y hay maneras muy sencillas de poderlo hacer que son de alguna manera correspondientes o que son básicamente lo mismo que se ha estado manejando hasta la fecha en México con la evaluación de la conformidad. Entonces, aquí yo tenía la esperanza de que ahora que se vienen los cambios, por ejemplo, también en 17020 o en 17065, que se pudiera introducir, porque creo que es de manera inherente el tema de las reglas de decisión a esos estándares. 17020 ya no pasó. No todas las unidades de inspección se relacionan con cuestiones de medición o metrología, pero muchas sí, incluso muchas de las más importantes unidades de inspección en México y en el mundo se relacionan directamente con la parte instrumental, ¿no? Entonces, parecía natural que se introdujera el concepto de reglas de decisión justamente para hacer la evaluación de la conformidad en ese sentido. Los laboratorios que se dedican a hacer informes de pruebas, de ensayos para, por ejemplo, posteriores certificaciones de producto, me parece esencial que aparezca un concepto como reglas de decisión en ese sentido, porque justamente el enfoque es el de riesgo. Y hablar de riesgos es hablar de probabilidades. Entonces, yo creo que ese es otro de los retos importantes para nosotros en ese sentido, ¿no? Fíjense, aquí lo siguiente que quería exponerles es justamente esta cuestión de los principales obstáculos. Yo creo que a partir de ahí podemos visualizar un poquito lo que nosotros requerimos, si es que ya lo tienen, y si no lo tienen, lo que necesitamos para entrarle, ¿no? Primero, pues la incertidumbre de medida. El maestro Rubén terminó con ese tema, que bueno, ya no le dio tiempo de ser un poquito más claro. Yo procuraré ser un poquito más, pero también por cuestiones de tiempo, voy a tratar de hacerlo de manera muy superficial. La incertidumbre de medida, cuando nosotros hablamos del tema, ¿cuál es el obstáculo? El obstáculo es que la gente no está muy acostumbrada a trabajar con funciones de densidad de probabilidad. Lo voy a llamar PDF porque sí está en inglés, ¿no? Probability Density Function. Entonces, no estamos acostumbrados a trabajar mucho con ellas, no estamos muy familiarizados. El tema de incertidumbre de medida se basa en asignarle a variables aleatorias que pasan en mi proceso de medición, y quiero hablarlo como eso, como el proceso, porque al final de cuentas la incertidumbre del proceso pues tiene mucho que ver con las incertidumbres instrumentales y todo el contexto que implica hacer una medición en ese sentido, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos cualquier proceso de medición, vemos que tiene muchos componentes. Algunos serán instrumentales, algunos serán ambientales, algunos serán relacionados justamente con el material que está pasando por ahí. Y en ese sentido, esas son variables aleatorias. No podemos nosotros dejar de hablar de incertidumbre sin asociarlo directamente con funciones de densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, y no estamos muy enganchados. No estamos muy familiarizados con ellos, no estamos familiarizados con conceptos matemáticos relacionados con ellas, como la esperanza, como la varianza, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer obstáculo, que no estamos entendiendo muy bien eso, no nos queremos meter mucho con eso, por ahí le sacamos a veces un poquito la vuelta. No me gusta, no, bueno, sí me gusta, pero no lo procuro. Pisar callos, ¿no? Me gusta generar controversia, ¿no? Y en ese sentido,
tenemos grandes deficiencias en los procesos de evaluación de la conformidad, incluso el que compete al acreditamiento de laboratorios, de ensayo, de calibración, y esto se puede convertir también o se puede hacer extensivo a una posible certificación de ISO 10012, que es justamente con lo que voy a tratar de cerrar esta ponencia, ¿no? Entonces, eh, tenemos esta carencia de no conocer muchos conceptos matemáticos relacionados con la incertidumbre, que ya vimos que básicamente la incertidumbre es básicamente el personaje principal de las mediciones en general y particularmente un sistema de gestión de mediciones. Tenemos otro gran problema, los grados efectivos de libertad. ¿Por qué siempre ponen K igual a 2, no? O sea, básicamente la problemática es que siempre multiplicamos por 2. Y el problema estadísticamente hablando de los sistemas de medición es que nosotros, en algunos casos, porque, por ejemplo, ya las cuestiones de los que tienen sistema de gestión para, por ejemplo, transporte de gas, ellos tienen facilidad con los computadores de sacar un montón de datos y seguramente su factor de cobertura se acercará al 2 nada más por teorema de límite central, ¿no? Pero quienes hacen poquitas mediciones, como los calibradores, los proveedores de información para los procesos de medición, ellos hacen poquitas mediciones, ¿no? Un ensayista, pues todavía peor. Y por ahí, ustedes saben que hay ensayos que son destructivos, ¿no? Más se hace uno y se acabó, ya se quemó, ya se rompió, ya. Entonces, esa cuestión estadística que tiene que ver con cuántas veces yo puedo hacer medición, es algo que la gente no estamos aplicando correctamente en ese sentido. Básicamente no estamos aplicando los grados efectivos de libertad porque también se asocia con las funciones de densidad y se asocia con los grados de libertad a secas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Otro reto, otro obstáculo que tenemos es la falta de homologación de los presupuestos de incertidumbre. Tenemos una cuestión muy importante porque la mayoría de las resoluciones nos manejan incertidumbres límite, ya sea instrumentales o de proceso, hablando como el control volumétrico, como resultado de un proceso de medición. Entonces, esos presupuestos de incertidumbre, las componentes, las funciones de densidad, etcétera, etcétera, nada está homologado. Cada quien lo hace como puede, cada quien lo hace como lo entiende, y ahí está un poquito peor en ese sentido, porque pues, si a mí me dicen, por ejemplo, que mi incertidumbre tiene que ser menor al 1%, pues entonces va a ser menor al 1% porque ahí le muevo, le pongo y se acabó. No porque la incertidumbre permitan utilizar este concepto, una incertidumbre real del proceso, sino porque se hace en función de lo que yo entiendo, de lo que yo más o menos vi, entendí, y por supuesto que cuadre para que yo no tenga problemas con esa incertidumbre menor al 1%. Hace poquito tuve oportunidad de trabajar, bueno, no de trabajar, perdón, no hemos tenido oportunidad de trabajar, pero sí de insinuar con un productor de medidores volumétricos. Me puse así como un poquito emocionado, por así decirlo, porque me decía, es que ya tengo un instrumento que cumple con la incertidumbre, ¿no? Y dije, ah, qué bueno, pero pues a mí la parte es, bueno, ¿cómo lo hiciste, no? O sea, en el sentido de cuáles son tus fuentes, cómo las estás cuantificando, cómo las estás combinando, cómo le estás haciendo para obtener y garantizar en ese sentido que sí tú puedes hacer eso en esa cuestión. Entonces se convierte en un conflicto no solo del usuario, sino de los fabricantes. Y ahí es donde vienen las oportunidades, ¿no? Quien pueda, de alguna manera, bueno, insisto, la problemática, el obstáculo es que no está homologado, que cada quien lo hace como quiere. De alguna manera, por ejemplo, cuando surgieron las guías de calibración, que es las que existen más, ¿no? Del CENAM con la entidad mexicana de acreditación, pues bueno, ahí se más o menos, para la calibración ahí anda más o menos, pero para ensayos, ustedes lo saben, en ese sentido, insisto, cada quien trae ahí su rollo en cuanto a cómo lo hace. Al pisar el callo me refiero a que llegan los evaluadores, ¿no? Y también saben igual o a veces un poquito más que nosotros y no son capaces de decirnos, oye, aquí está mal, oye, aquí esto está incorrecto, etcétera, etcétera. Y tenemos años con presupuestos de incertidumbre incorrectos, con presupuestos de incertidumbre de alguna manera a medias, tanto por fuentes como por consideraciones teóricas, prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, otro obstáculo que tenemos es que nosotros trabajamos principalmente con el método de varianzas, que para nosotros está reflejado en la WOM, que es la CH140 para nosotros, pero pues hay simulación Monte Carlo y hay estadística bayesiana, ¿no? Hay alternativas para estimar la incertidumbre, ¿no? Y no sabemos, y si estamos batallando con las varianzas, pues más vamos a batallarle para entender el método de simulación Monte Carlo o estadística bayesiana, que ni siquiera se da a nivel licenciatura, ingeniería, nadie sabe estadística bayesiana, se da a niveles de posgrado y eso para personas o especialidades en las que la estadística bayesiana pues es aplicable, ¿no? Son un poquito apantallador, pero pues estadística bayesiana tiene que ver con el teorema de Bayes, es decir, probabilidades condicionales.
nada sencillo, ¿no? Es bastante complicado hacer ese tipo de cosas, pero repito, si no estamos acostumbrados ni a las varianzas, imagínense saltarle a los otros temas, ¿no? Hacer comparativas de incertidumbre, hacer una validación en términos del proceso con una comparativa, sería algo bastante interesante. ¿Qué otra cosa es? Necesitamos saber metodología específica de mejor manera. Necesitamos saber metodología de flujo, metodología de volumen, de temperatura, de densidad dimensional. Algunos de las técnicas o de los métodos de calibración para tanques de almacenamiento son dimensionales, ¿no? Cintas métricas, en las que incluso se considera un factor de fuerza, ¿no? Al momento de estirar la cinta, ¿no? Y que son cosas muy interesantes. Les recomiendo que lean el manual de petróleo en las diferentes secciones de API para que tengan una idea más concreta de cómo, o sea, muchos de esos métodos se simulan o hacen analogías en México para poder calibrar de manera volumétrica, de manera gravimétrica, ¿no? La parte eléctrica, hay otras normas oficiales desprendidas, por ejemplo, de ASEA para calidad de gas, para calidad de gasolinas, en las que ahí nos dicen también que debemos cuidar, por ejemplo, espesores espesor de ducto, ¿no? De las paredes del ducto. Ya sea con métodos radiológicos, etcétera, etcétera, ¿no? La metrología se empieza a hacer bastante amplia, ¿no? Bueno, y le pongo la eléctrica porque pues hay que hacer protecciones catódicas, muchas de las de temperatura se pueden hacer mediante simulación eléctrica, ¿no? Ya sea mediante resistencia o mediante diferencia de potencial, ¿no? El voltaje. Entonces, eso es importante, ¿no? Finalmente ahí pongo uno de las formulitas más que nos pueden librar una muy buena cantidad de problemas de incertidumbre que tiene que ver con las derivadas parciales, ¿no? En la parte química, históricamente se ha trabajado más con incertidumbres relativas. Las incertidumbres relativas, bueno, hay dos tipos. En 10.012 no se mete mucho con el menú de incertidumbres que se puede tener, pero 17.025 sí. En ese sentido, podemos nosotros establecer de manera muy general que la incertidumbre la podemos establecer de manera relativa o de manera absoluta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que cuando yo hago una incertidumbre relativa, quiere decir que la puedo expresar en un término adimensional, generalmente porcentajes. Y en la industria química se utiliza mucho eso. Hay una guía de Uraquín que maneja mucho para estimación de incertidumbre, que maneja mucho las incertidumbres relativas. Honestamente, no me acaba de llenar el ojo esa manera de hacer las cosas. No digo que esté mal, es una manera correcta. Cuando se hace bien, es una manera correcta de expresarlo, ¿no? De hecho, pues de alguna manera, las incertidumbres límites que comentaba que vienen en las resoluciones también vienen en términos relativos. Entonces, ojo ahí, porque en nuestros informes, certificados de calibración o nuestros propios presupuestos de incertidumbre, un error común es combinar unidades, ¿no? Unas están en relativa, otras están en temperatura, otras están en flujo, otras están en densidad, y entonces hacemos una combinación macabra y sacamos un resultado que no tiene nada que ver, que es inconsistente, etcétera, etcétera, y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Una solución para hacer muchas veces ese tipo de, digamos, encuadres, ¿no? De unidades y todo eso, pues están en las derivadas parciales, ¿no? El obstáculo que hemos visto es que la gente olvida fácilmente cómo sacar derivadas, cómo sacar algunas integrales, cómo sacar algún este tipo de elementos, ¿no? Entonces, la recomendación, obviamente, o la exposición de esto está en hacerles la recomendación de que necesitan saber este tipo de cosas, necesitan hacerlo, ¿no? Otro obstáculo importante, pues, es el rumbo político público en México, ¿no? En ese sentido, pues, definir el futuro de la CEA, no se sabe qué va a pasar con ella, como comentaba el maestro Rubén, esto sigue vigente, ¿no? O sea, las DAX y todo eso sigue vigente, pero pues si se siente ahí una incertidumbre de si se seguirá aplicando, ¿no? Se genera la Comisión Nacional de Energía, que antes era la Comisión Reguladora, que justamente es la que genera las DAX, ¿no? Y las resoluciones. Entonces hay una cierta ambigüedad de qué va a pasar en ese sentido, ¿no? Yo creo que no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que vamos a seguir aplicando las cosas que ya vienen ahí, pero pues bueno, la verdad es que como riesgo, ¿no? Como una posibilidad, pues sí, a lo mejor un día, ¿sabe qué? Ya se acabó eso, vamos a hacer algo diferente, o le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Para nosotros poder de alguna manera, como que apuntarnos la autoría de ciertos documentos para que ya no figure la CRE o ya no figure la CEA, ¿no? Eso es algo que hay que ver. Y, por supuesto, a partir de la publicación de la versión 2026 de 10.012, pues tiene que haber periodos de transición para los que ya están, de su versión 2003
hacer una transición a la versión 2026. Y eso incluye a las unidades de inspección que hacen esa labor, a los terceros autorizados, terceros especialistas, que tendrían que hacer la evaluación de los que ya tienen sistema de gestión, pues poder hacer esa transición. Tenemos otro obstáculo importante que no puse aquí, que es la cuestión de la versión mexicana. La NMX, pues habría que ver ahí cuándo puede salir, cuánto puede tardar en hacer. El periodo que les pongo ahí más o menos es el de la transición, que tradicionalmente se pone. Les dan de 2 a 4 años, una vez establecido la fecha a partir de la cual vienen estos elementos, para poder hacer la transición de las versiones, en este caso de 2003 a 2026. Básicamente con eso me refiero a que les van a poder hacer la transición, una transición paulatina, y que no sabemos cuánto es, no sabemos cuándo vaya a salir. Hay mucho desorden en ese sentido y por eso lo pongo como un obstáculo. Hay que estar pendientes, hay que estar de alguna manera ahí pegados a lo que sucede tanto a nivel general, con qué va a suceder con estos entes, y después en casos particulares con las decisiones, ¿no? Acérquense ahí a las unidades de inspección, a los terceros autorizados o terceros especialistas que ya tienen reconocimientos para, pues para que les vayan diciendo ellos. Me imagino, quiero suponer, que van a ser de los primeros que les van a notificar las autoridades, a decirles, ¿sabes qué? A partir de tal momento vamos a empezar a aplicar la 2026, en las personas que te soliciten el servicio van a tener X cantidad de años, insisto, más o menos tradicionalmente es de 2 a 4 años. Entonces, pues bueno, eso es algo muy interesante que también tenemos ahí como obstáculo. Y obviamente después la regla de decisión, que está muy ligado a la incertidumbre de medida, ¿no? ¿Qué tenemos como obstáculo? Pues es los niveles de riesgo. Los niveles de riesgo es lo más importante y en ese sentido, pues repito, son probabilidades. El obstáculo es claro porque tenemos una dependencia de que esté bien estimada la incertidumbre, los componentes de la incertidumbre, las fuentes de incertidumbre y las funciones de densidad de probabilidad. Si eso está mal, automáticamente todo va a estar mal, o a medias, ¿no? Y entonces, pues si tú quieres aplicar reglas de decisión, entonces tendrías que garantizar que estás aplicando bien estos elementos previos a la estimación, ¿no? Esta buena estimación estimación de probabilidades dentro y fuera de las zonas de aceptación o tolerancia. Ahorita le voy a poner un diagrama, lo que vamos a hacer, ya nos lo puso ahí también un poquito el maestro Rubén, que tendríamos que definir estas zonas, ¿no? Y a partir de esas zonas tendríamos que calcular probabilidades. Perdón, es la sugerencia. Las reglas de decisión, hay varias maneras de hacerlo, pero las que vienen referenciadas tanto en 17025 como ahora en 10012, en esta nueva versión, es la guía 98-4, que tiene que ver con estas cosas. Si ustedes puedan ver este documento, pues básicamente es un libro de estadística en el que desventaja. Nada más está enfocado a distribuciones normales. Los que calibran saben que el muestreo es pequeño, los que ensayan saben es que el muestreo es pequeño, y lo más probable es que en su resultado del ensayo, lo más probable es que no tengamos muchos grados efectivos de libertad, que tengamos poquitos grados de libertad. ¿A qué me refiero con eso? A que lo más probable es que tengamos que definir que la distribución del resultado de medición se parece más a una TED Student con poquitos grados de libertad. De manera muy rápida, la distribución normal tiene infinitos grados de libertad. Y entonces, pues, eso es algo que bajo ciertas consideraciones sí puede suceder, pero pues en general no, sobre todo en calibración y ensayos. Entonces, esa va a ser una situación bien importante y que justamente de eso, de que tengamos un buen conocimiento de la distribución, entonces podríamos calcular bien esas probabilidades. Y si calculamos bien las probabilidades, entonces los riesgos van a ser adecuados, ¿no? No sé si altos o bajos, porque ese es otro gran problema, porque no hay homologación. Nadie les dice cuánto debe ser el nivel de riesgo, ni para el fabricante, ni para el usuario, y eso es un gran problema, gran problema. Por eso comentaba que se me antojaba que esto fuera necesario meterlo en otros estándares, como la certificación de producto. El laboratorio de pruebas no sea una pantalla, un celular, y entonces todo es cuestión de seguridad o telecomunicaciones, y entonces hacen un resultado de cómo yo me acerco un aparato a la cara, y tiene radiación y tiene pires y tiene muchas cosas ahí de la antena y bla, bla, bla. Y entonces, ¿cómo me afecta o no me afecta a mí como usuario, ¿no? Si lo tengo cerca de extremidades, si lo tengo cerca del pecho, si lo tengo cerca de la cabeza, ¿no? Que se duerme con una tablet, que se duerme con una computadora, ¿no? A lo que voy es que el laboratorio es el que dice que pasa las pruebas.
y las pruebas son de seguridad. Lo meten en cámaras de humedad, lo meten en condiciones poco favorables para saber si no causa esta cuestión de romper el dieléctrico, ¿no? Que salga un un rayo ahí de las pruebas que le están haciendo, que no transmita, que no se puedan meter objetos como el dedo, ¿no? Y dedos mecánicos, etcétera. Entonces, muchas de esas cosas son cualitativas y otras son cuantitativas. Y cuando aplicamos la parte cuantitativa, entonces tendremos que aplicar la incertidumbre, ¿sale? Y eso es el gran problema. Y ahí es donde pongo ese último punto. La poca experiencia de la industria y obligados, hablando de las personas que están obligados a tener un sistema de gestión de mediciones, en el tema de incertidumbre, en el tema de reglas de decisión, todavía estamos bastante noveles, ¿no? En ese sentido, y bueno, eso no está ni bien ni mal, pero en todo caso, insisto, lo pongo como un obstáculo para que nos identifiquemos, para que podamos hacer una autocrítica y en ese sentido tratar de contrarrestar algunos de estos elementos que tiene que ser de manera gradual, no se trata de aprenderlo para mañana o a fines de año, no, se trata de ir poco a poco, pero de manera consistente, como cualquier sistema de gestión, en esencia, nos permite hacer las cosas, ¿no? A nuestro ritmo, en ese sentido, tratando de ser eficaces, es decir, cumpliendo con lo planificado. ¿Sale? Entonces, aquí nada más para abundar en este sentido, aquí está lo que les comento. Por un lado, esta parte como, esta figura como naranjita, intenta hacer como un zoom de lo que pasa con la distribución normal y la distribución t-student. Ustedes notan en esta parte superior, ya no veo ni el mouse, en esta parte superior, ¿no? De la crestita, se ve cómo la distribución normal está por arriba y la distribución t-student está por abajo. Calcular las probabilidades aquí, pues básicamente la guía 98-4 es básicamente esto que tenemos aquí. Tenemos una tolerancia superior, la TL, tenemos una tolerancia inferior, perdón, TL, y superior TU, y entonces tenemos nuestra distribución dibujada ahí arriba de nuestro proceso de medición, y la parte sombreadita es la parte que está fuera de la tolerancia. Y la parte que está en blanco es la parte que está dentro de la zona de tolerancia del proceso, de la especificación, que también es otro gran tema, definir esos elementos. Para los que son obligados, no le busquen, ya está definido cuáles son esos límites, ¿no? A veces son unilaterales, es decir, un límite superior o un límite inferior, y a veces son bilaterales. Tenemos ambos, ¿no? Trabajando al mismo tiempo. Entonces, esto es a lo que me refiero. Si nosotros no tenemos una buena certeza de qué distribución tiene esta figurita en forma de campanita, entonces podemos calcular mal las probabilidades justamente al checar que que si yo calculo el área bajo la curva, que en ese sentido va a ser la probabilidad, y que es como viene la guía 98-4, entonces la probabilidad en esta va a ser un área menor que la distribución normal, pues porque la distribución normal tiene este copete que suma área, ¿no? Que suma probabilidad. Y entonces Disculpa, es ahí ¿estás donde entra proyectando? la parte interesante para nosotros, que es, perdón. Adelante, Demetrio. Que es esta parte interesante para nosotros de garantizar que las probabilidades están bien cuantificadas para garantizar los niveles de riesgo que hemos propuesto. ¿Sale? Entonces, eso es una parte muy interesante de esto. Aquí, finalmente, lo que tenemos en esta que tiene varios colores es cómo va subiendo la t-student cuando suben los grados de libertad. Mientras los grados de libertad empiezan a ser más altos, se empieza a acoplar, digamos, con la normal. La normal es la última que está ahí como color naranjita, y entonces es que representaría los grados infinitos de libertad. Y si tú no tienes grados infinitos de libertad, pues entonces vas a tener que hacer distribuciones más chaparritas que tienen unas probabilidades distribuidas de manera diferente. No sé si para bien o para mal, pero sí diferentes. Y por eso lo quiero exponer como un problema. Ahora, en 17025, la regla de decisión dice que se acuerda con el cliente. Imagínense lo peligroso de eso. Si yo soy una empresa de computación, ¿no? Que vende computadoras, y voy con el laboratorio, le digo, ¿sabes qué? Necesito que aplicar una regla de decisión tal que pues pasen todos los equipos que yo tengo para vender en México. Y entonces ahí se convierte en una situación muy importante. Hay lineamientos a nivel internacional que regulan un poquito más las reglas de decisión, pero que en México todavía no se tienen implementadas como una política, por ejemplo, de reglas de decisión, que tiene mucho tiempo que estoy proponiendo que se pueda hacer. Porque de otra manera, imagínense que yo soy un laboratorio que es muy permisivo, con reglas de decisión, con probabilidades absurdamente bajas para el laboratorio, pero absurdamente altas para el cliente. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que quien venga a hacer pruebas conmigo, entonces va a pasar las pruebas y mi certificado dirá, o mi informe de pruebas va a decir que sí cumple.
porque son laxos mis criterios. Y otro laboratorio que es un poquito más consciente de esto, al final de cuentas todos somos usuarios de los productos, de las estructuras, de todos los elementos que hay afuera y que hay que hacer evaluación de la conformidad. Y pues el cliente, con tal de que su certificado, su informe diga qué pasa, pues a lo mejor lo lleva con otra persona, conmigo, por ejemplo, ¿no? Que estoy siendo muy laxo. Y eso tiene que ser regulado. Por eso lo pongo como un obstáculo, un gran obstáculo en ese sentido para la evaluación de la conformidad en México. Y si nosotros metemos ya la cuestión de hidrocarburos, pues todavía peor, ¿no? Porque la distribución está mal, porque el factor de cobertura está mal, porque muchas cosas pueden estar mal. Y nosotros estamos dando un certificado de cumplimiento de calidad de gas, un cumplimiento de calidad de gas LP, de gasolinas, ¿no? De algún otro tipo de petroquímico o petrolífero. Entonces, qué bueno que se introdujo la regla de decisión y qué malo que se introdujo la regla de decisión, porque estamos muy carentes de conocimiento en ese tema. ¿Sale? Insisto, léanse la guía 98-4 y las primeras 30 páginas van a ser pura estadística. ¿Cómo se calcula la probabilidad en distribuciones normales? Que, insisto, será la única desventaja que le veo. No, bueno, que después una analogía con distribuciones TD Student, por ejemplo, pero que nada más se centra en la distribución normal. Incluso nos propone ahí algunas pruebas de normalidad. Nosotros, en ese sentido, podríamos hacer pruebas de normalidad, pero pues no es tan necesario si calculamos bien la incertidumbre. ¿Vale? Entonces, esa es la parte que de alguna manera implica este tipo de cosas. Si bien tengo un diagrama muy similar al que nos presentó el maestro, en ese sentido, ¿no? Parece, por ejemplo, en esta parte de aquí, que no hay duda, ¿no? Bueno, y aquí le podemos poner todavía más condimento al asunto. Aquí tengo una regla de decisión que no tiene algo que se llaman bandas de seguridad. En la imagen que nos puso el maestro sí tenía unas bandas de seguridad que eran unas zonas amarillas, ¿no? Y digo que se pone más complicado porque hay que calcular más probabilidades, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que esta parte central, creo que a todo mundo le queda claro, ¿no? Que sí pasa. Esta parte que está acá le queda claro a todo mundo, pues que no pasaría, ¿no? Y los casos interesantes están aquí. Cuando muerde un poquito la zona de rechazo y cuando muerde un poquito la zona de aceptación. Y todavía hay otro caso interesante para evaluación de la conformidad que incluye que la incertidumbre de medida es mucho más grande que las tolerancias que tenemos o que las zonas de aceptación que tenemos, ¿no? Entonces, no se ha especificado qué va a suceder en esos casos. La incertidumbre instrumental, termómetros, básculas, las incertidumbres son muy grandes en comparación de, por ejemplo, los errores máximos permitidos o errores máximos tolerados, es lo mismo. Y entonces se va a salir la incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos, no? Se tienen que generar reglas un poquito más ad hoc, se tienen que hacer márgenes más amplios. ¿Qué va a suceder? Tenemos mucho problema en ese sentido. Entonces, los laboratorios que tengan esta cuestión de la aplicación, que ya lo tienen, porque la norma cambió 2017 en internacional, 2018 en México, eso ya lo deberíamos de estar más o menos aplicando. El sector de hidrocarburos es de los primeros que lo empieza a aplicar como 17025. La novedad es que ahora lo vamos a tener que hacer como 10012. Y otra vez, no lo vamos a implementar seguramente muy bien, pues porque pues no lo van a obligar, porque seguramente tenemos un poquito de desconocimiento de cómo podría ser eso, y porque no hemos adecuado del todo esas tolerancias y homologado los presupuestos para poder hacer esta evaluación de manera un poquito más concreta y en ese sentido incluso más justa, ¿no? Y que sea útil, que sea servicial para las personas que de alguna manera, y todos lo somos, que nos vemos afectados por esas decisiones de evaluación de la conformidad, ¿sale? Entonces, aquí se resume el tema, tener esta distribución, saber calcular las probabilidades aquí adentro y o aquí afuera, es lo que nos va a decir en ese sentido. Generar una regla de decisión de acuerdo a 98-4, la guía 98-4, es establecer un porcentaje mínimo en la zona de aceptación o máximo en la zona de rechazo, ¿no? La zona de aceptación pues está definida en esta parte central y la zona de rechazo pues sería en esta parte de aquí afuera o esta parte de aquí afuera cuando es bilateral y pues obviamente en los casos cuando es unilateral, ya sea superior o inferior, ¿vale? Entonces, ese creo que es el gran reto que nosotros tenemos ahora, ¿no? Esta cuestión de poder nosotros hacer la evaluación de la conformidad, decir si algo cumple o no cumple, y que lo vamos a relacionar o lo vamos a tener que relacionar ahora con las confirmaciones metrológicas porque de alguna manera, pues algo estará confirmado a cuándo pues, nosotros podemos considerar la incertidumbre y poder decidir si cumple o no cumple. Entonces, aquí ya va a ser de manera inherente que vamos a estar tratando de aplicar este tipo de elementos para poder saber si está confirmado metrológicamente nuestro sistema, nuestro instrumento. Digo, lo que pasa es que hay algunos métodos de medición que son instrumentales, ¿no? O sea, nada más es un instrumento y ese es mi método, no hay más.
Y hay métodos que se componen de muchos elementos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que quien tenga varios, pues ni modo, hay que batallarle más. Quien tenga elementos simples, pues seguramente va a ser un poquito más sencillo, ¿sale? Termino mi exposición trabajando un poquito, diciendo aquí un poquito acerca de las oportunidades, ¿no? Primero, es aplicable a todo tipo de sistemas de gestión que integre instrumentos de medición, inclusive normas oficiales, normas ISO, NMX, ASTM, API, las que ustedes gusten. Si ustedes tienen si ustedes tienen instrumentos de medición, pueden aplicar sin ningún problema el sistema de gestión de mediciones. Esa es la parte voluntaria, ¿no? Ya la parte obligatoria, pues ya dijimos que son las DAX y la parte de la miscelánea fiscal en la parte de los controles volumétricos. ¿Sale? Después, la evaluación de la conformidad basada en riesgos. Esa es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? En ese sentido, que no sea una cuestión tan poco, como simplista, vaya, ¿no? Si estás aquí adentro, cumples y si no, no cumples, sino que lo pasemos a riesgos y por lo tanto lo pasemos a probabilidades, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de tener esquemas de certificación más claros. La norma actualmente se convierte en una norma tipo A, es decir, una norma certificable. Aunque les pongo ahí que actualmente a nivel internacional, no en México, AENOR o TV tienen certificación de sistema de gestión de mediciones con la versión 2003 en otros países, en algunos países, sobre todo en Europa. Aquí no tenemos esa bondad. AENOR y TV tienen presencia en México, pero que yo sepa, no certifican 10.012. Ahora, ahí hay una ambigüedad un poquito. Dicen, ¿esa norma es certificable? Bueno, de entrada sí, no. Normalmente lo que se hace es generar los esquemas y se puede hacer un reconocimiento, cosas como eso. En otros países sí se certifica, aquí no. Se puede hacer entonces, ahora ya se va a poder hacer. Ahora, ¿cuál es la ambigüedad? Incluso un eufemismo. Los obligados a hacer este tipo de cosas, las unidades de inspección, los terceros especialistas, les dan un certificado de cumplimiento. Y entonces, ¿eso quiere decir que estoy certificado? Pues sí y no, o no y sí, ¿no? Porque es un eufemismo. No está certificado como tal, pero pues te están dando un certificado de cumplimiento. Entonces, está un poquito raro en ese sentido, ¿no? Entonces, en el sentido estricto, como yo creo como la mayoría estamos acostumbrados a entender la certificación, pues la respuesta sería un no. Pero también es una entidad gubernamental o regulada por una entidad gubernamental quien entrega esos reconocimientos, esos certificados de cumplimiento, ¿no? Entonces, no me quiero meter mucho en esa cuestión como del vocabulario, porque creo que básicamente es eso. Y entender que de alguna manera sí se puede reconocer, ¿no? Y el problema es que nada más está en la cuestión obligatoria, ¿no? En la cuestión voluntaria, pues no hay nadie que los pueda hacer, al menos actualmente en México, y por lo tanto lo considero yo como una gran oportunidad de poder establecer esquemas de certificación claros y que haya esta oportunidad de certificarlo independientemente de si lo tienes que hacer a fuerza o no. Incluso si lo haces forzoso, obligatorio, pues a lo mejor hasta paralelo así como le hacen en otras normas de 17.000, ¿no? Se puede tener un sistema 9001 paralelo al 17025, 024, 021, 065, el que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, podrían ser algo similar. Esos son parte de las oportunidades que yo visualizo, ¿no? Y justamente el último, ¿no? Cuantificar de mejor manera variaciones debidas a fenómenos como evaporación, como fugas, como derrames, ¿no? Que es una posibilidad que dan las resoluciones y las disposiciones administrativas, pero pues que cada quien ahí lo hace como lo entiende, ¿no? Volvemos al primer punto, ¿no? Entonces, yo ahí en ese sentido, creo que sí es importante que visualicemos que a lo mejor mediante el sistema de gestión de mediciones y justamente con la implicación de la formalidad que creo que se requiere para hacer 17, para hacer estimación de incertidumbre, podríamos hacer una mejor manera de hacer estos factores que en general son termodinámicos, que en general tienen que ver con flujos turbulentos y cosas como esa, y que seguramente metiéndole un poquito ahí de rigor, pudiéramos hacer una mejor cuantificación, una mejor estimación, otra vez buscando la cuestión de la veracidad, buscando la cuestión de que sea honesto, de que sea claro, de que sea transparente, que de alguna manera sea homologado y que pues la persona que esté certificada se haya ganado ese mérito, que todo esto cuesta mucho en términos del que ustedes me digan, tiempo, dinero y esfuerzo, pero pues que de alguna manera justamente ese sellito, ese distintivo que tenemos al momento de estar certificado con un certificado de cumplimiento, pues justamente tenga ese mérito y tenga esa valía, ¿no? Entonces, pues bueno, yo de mi parte es todo. Por aquí les pongo la invitación. En el instituto tenemos las capacitaciones de regla de decisión, de validación de métodos, de incertidumbre. Entonces, por ahí les pongo
contactos del instituto y por ahí pongo mi contacto personal, mi número de teléfono y mi correo electrónico para que de alguna manera, si ustedes creen que les podemos apoyar en algún sentido, de alguna manera, lo haríamos con mucho gusto. Pues, pues de mi parte Excelente, sería todo. No sé cómo me fue en el tiempo, quise apresurar un excelente. poquito, pero creo que sí me pasé. Excelente, estimado Demetrio, muchísimas gracias. No, no te preocupes, la verdad, muy ilustrativo toda la explicación que nos diste acerca de esta norma tan interesante. Cabe mencionar que ya tenemos muchas preguntas aquí en el chat, le están llegando directamente aquí al personal del instituto, ya las tenemos guardadas. Si gustan en lo que también nos escriben algunas otras preguntas y respuestas que lleguen a tener, le doy pauta a nuestra estimada licenciada Jocelyn Zurita Trejo. Adelante, estimada Jos, parte del equipo del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Adelante, estimada Jos. Hola, gracias Filiberto. Pues mucho gusto a todos los presentes. Gracias por conectarse el día de hoy. Pues básicamente mi presentación se va a enfocar en darles a conocer los servicios que brinda el instituto en caso de que pues ustedes no tengan de conocimiento. Y bien, pues si tienen algunas dudas o quieren conocer a detalle sobre ello, con todo gusto les podemos apoyar. Voy a compartir rápidamente mi presentación. Soy Listo, Jos, adelante. Tu micrófono está desactivado, Jos. Ya, ahí ya me escuchan. Listo, fuerte y claro. Gracias. Pues para quien no nos conoce, somos un organismo de certificación y normalización. Ya tenemos más de 30 años en el mercado. El instituto se creó en el año de 1993. Somos una organización, una asociación civil, sin fines de lucro, 100% mexicana. Nosotros tenemos pues varios servicios y productos, entre ellos pues en el ámbito de la certificación, para evaluación de la conformidad y sistemas de gestión. Por ello es que ya pues hemos emitido más de 4,000 certificaciones. Contamos con pues nuestra inscripción o nuestro trabajo en conjunto con ISO. Es por ello que nosotros coordinamos los comités técnicos y por ello pues también contamos con más de 5,000 clientes actualmente y bueno, a lo largo de los trabajos del instituto. Como les mencionaba, contamos con varias unidades de negocio o bien servicios. Esto es la evaluación de la conformidad. En la evaluación de la conformidad, pues, certificamos Distintivo H, Tesoros de México, centros ecoturísticos, playas, entre otros. En el ámbito de la normalización, pues, como les mencionaba, formamos parte de los comités técnicos. Trabajamos en la traducción y en la adopción de normas internacionales, en específico las ISO. En materia de capacitación, pues capacitamos en materia de las normas tanto nacionales como internacionales y también cursos hechos a la medida de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. En certificación de sistemas de gestión contamos con la certificación de 9,001, 14,001, 45,001, 50,001 y 39,001. Aquí, bueno, se especifican qué normas certificamos. En materia de normalización, tenemos actualmente 333 normas mexicanas inscritas en la Dirección General de Normalización, en las cuales también pues han sido emitidas de forma oficial a través del diario oficial de la Federación. En capacitación, como les mencionaba, bueno, pues contamos con cursos para público en general o para organizaciones.
Contamos con diplomados en materia de nuestras especialidades, como es calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, laboratorios, ensayo y calibración. Sin embargo, si hay alguna necesidad en específico, con todo gusto podemos apoyarles. Y finalmente, bueno, si ustedes tienen alguna duda o comentario sobre nuestro servicio, sobre algunas normas que ustedes requieran y que desean adquirir, no solamente nacionales, sino también internacionales, como las ASTM, las API, las GIS, con todo gusto les podemos apoyar. Les brindo mi correo electrónico, jzurita@imec.org.mx, y mi número celular, que también tiene WhatsApp, con todos gustos, 55 48 90 05 11. Pues de mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención. Excelente, estimada Jos, muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Bien, estimados amigos, pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les comentaba que ya tenemos varias preguntas aquí en el chat para que nuestros estimados ponentes nos puedan ayudar a poderle dar respuesta. Tenemos una primera pregunta por parte de María del Rocío Márquez, que nos menciona: buenos días, la norma ISO 10012 aplica a todas las empresas sin distinguir giro y tamaño. Y para cualquiera de nuestros dos ponentes que quiera mencionar esta parte, adelante, estimados amigos. Maestro Rubén, si quiere nos vamos una y una para que no haya desorden. Excelente. Bueno, aprovechando que prendí el micrófono, sí, la respuesta es sí, no importa el tamaño de la organización, y como les comentaba, ni siquiera a qué te dediques, si tienes uno de seguridad, uno ambiental, si tienes instrumentos de medición, lo puedes hacer, lo puedes implementar. Perfecto. Excelente, estimado Demetrio. Vámonos con la siguiente pregunta. Nos menciona, ¿quién sería el cliente o satisfacción del cliente para las organizaciones que tienen que dar cumplimiento a los controles volumétricos? ¿El cual de ellos tienen que dar cumplimiento al SAT? A nivel de ejemplo. Bueno, según el criterio propuesto por nuestro querido Demetrio, creo que me tocaría a mí, pero él está más relacionado con ese tipo de cosas. Pero doy mi opinión. Creo que a final de cuentas esto se está convirtiendo en una regulación. Desde el momento en el que el SAT emite esa disposición, entonces el SAT tendría que ser satisfecho. Se vuelve algo así como el cliente, además de ser parte interesada, es el cliente en el sentido de que es quien recibiría o aprobaría, ¿no? O estaría muy atento al cumplimiento o no de esa norma. Sin embargo, a final de cuentas, el usuario directo sería la compañía que se dedica al servicio de que se trate, ¿no? Transporte, almacenamiento, etcétera, distribución, en este caso de hidrocarburos. Por ejemplo, en el ejemplo la mención que yo hice, pues se encuentran hasta estaciones de servicio, ¿no? O sea, gasolineras. Entonces, una gasolinera tendría la responsabilidad de implementar la 10012 en el ámbito de sus competencias. Y de acuerdo con la primera respuesta o con la respuesta a la primera pregunta, sí, efectivamente, cualquier organización que dependa de mediciones, pues es un candidato para implementar esta 10012. Estimado Rubén, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta más. Nos menciona, para los expositores, dado que la versión 2026 adopta la estructura de alto nivel o estructura armonizada, ¿cómo resuelve la norma las posibles redundancias en la gestión de riesgos sobre el sistema de gestión de las mediciones y el sistema de gestión de la calidad global de una organización acreditada? ¿La quieres comentar tú, Demetrio? Creo que estás más cercano a la respuesta. Sí. Miren, ahí, bueno, la norma en sí misma no va a tener redundancia. O sea, no vamos a tener elementos que nos puedan llevar a tener un loop ahí, no. Eso no va a suceder. Sin embargo, la que sí va a tener redundancia va a ser con las resoluciones. Las resoluciones desde su origen tienen estos elementos de riesgos hacia lo enfocados hacia las mediciones, ¿no? Entonces, ahí es a lo mejor donde podemos chocar un poquito. Pero pues en realidad básicamente lo que hacemos es complementar.
mientras 10.012 nos pide riesgos en términos más generales, como 9.001, ¿no? Que nos pide analizar ese contexto interno y externo para poder agarrar elementos y tener riesgos. Y particularmente, creo yo, en esa cuestión interna, de manera natural, podrían salir los riesgos de medición. La DAG o la resolución nos va a llevar más o menos a lo mismo. Va a ser redundante, pero pues en realidad cumpliendo, ahora sí que si nos centramos en cumplir alguna de las dos, estaríamos cumpliendo ambas al mismo tiempo. Entonces, no se estresen mucho en esa parte, traten de trabajar. Mis sugerencias, trabajen sobre 10.012, lo que dice 10.012, y automáticamente estarán cumpliendo con todo lo demás, ¿no? Traten de no obviar o de no hacer exclusiones importantes como los riesgos en las mediciones, y con eso estaría cumpliéndose de alguna manera todo. Excelente, estimado Demetrio, muchísimas gracias. Y ya por último, digamos, vamos a dar una pregunta más para no alargarnos tanto. El resto de las preguntas que no fueron respondidas directamente en esta sesión en vivo van a ser resueltas vía correo electrónico, ya de manera personalizada, para que puedan tener acceso a la información. Nos mencionan, Angélica Domínguez, una duda, ¿los periodos de transición que ya no se mencionaron ya han sido determinados por alguna dependencia o ley? Otra vez, Demetrio, me tocaba a mí, pero creo que tú tienes la información más cercana. No, lo ponía como un obstáculo porque justamente no está determinado. Comentaba que incluso pues es una versión internacional, faltaría convertirla en una versión mexicana. O sea, tenemos un camino muy largo todavía aquí en México para poder llegar a este tipo de cosas. Bueno, nos podemos saltar algunas cosas, sin embargo, pues evidentemente a nivel gubernamental, los obligados, la parte obligatoria, seguramente va a esperar bastante tiempo, va a estar muy difícil saber exactamente cuánto. Calculo alrededor de unos 5 años más o menos para empezar a ver para que empiecen a sufrir, digamos, en ese sentido. Y en la parte voluntaria es donde nos podemos saltar algunas de esas cuestiones, y los que quieran hacerlo de manera voluntaria y meterse ya a la parte de 2026, pues insisto, en México no hay esquemas de certificación ni nada, y por lo tanto, pues no hay ni transición ni nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, su reconocimiento, lo que ustedes busquen, podría ser directamente en la versión 2026 sin tener que esperar nada. La parte obligatoria es la parte que sí tendría que definirse mejor las reglas, y por eso lo puse ahí como un gran obstáculo, ¿no? Para poder saber qué es lo que va a pasar en el futuro próximo. Excelente, estimado Demetrio. Y con esto, estimados amigos, estamos pues ya prácticamente cerrando nuestra sesión de preguntas y respuestas, no sin antes agradecer a nuestros ponentes, nuestro estimado Rubén Lazos, estimado Demetrio, muchas gracias por el tiempo, la disponibilidad y los conocimientos compartidos. Y a su vez, estimados amigos, invitarlos precisamente a los próximos cursos que tenemos disponibles, precisamente de la norma ISO 10012-2026. Los invitamos a consultar nuestro catálogo de cursos, que está disponible totalmente en línea para ustedes. Tenemos tanto cursos presenciales como cursos realizados de manera remota, para que ustedes tengan a bien acercarse a poder conocer un poquito de nuestros procesos de capacitación de mano de nuestros expertos, y que podamos ver a fondo prácticamente todos y cada uno de los requisitos ya certificables de esta norma ISO 10012-2026, que sin duda alguna va a ser un reto para las diversas organizaciones relacionadas a estos requerimientos que se están estableciendo precisamente en nuestro país. Y por último, pues invitarlos a nuestro próximo workshop, que va a ser realizado el próximo 23 de abril, de 11 a 12:30, y el tema del cual vamos a estar platicando es precisamente la norma ISO/IEC 17020-2026, esta norma relacionada con las unidades de inspección, que también tiene retos muy interesantes y que están totalmente invitados para poder conocer estos cambios ya de primera mano de nuestros expertos. Pues, a nombre del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, agradecemos su participación, agradecemos su interés, y los invitamos a que estén muy al pendiente de todos los workshops que vamos a realizar y los procesos de capacitación, talleres especializados para ustedes. Excelente día a todos y a todas, y muchas gracias por conectarse. Gracias, y mi agradecimiento personal al IMNC, a Filiberto, a Demetrio y a toda la audiencia, y seguimos atentos a ver en qué podemos ayudar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Igualmente, muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, saludos al maestro Rubén, gracias. Muchas gracias, Sergio, hasta luego. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. 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 Gracias, buena tarde. Gracias.
Gracias, buena tarde.